¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este subprograma Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, en las frecuencias que usted escucha con pluralidad. De eso se trata, queridos amigos, lo venimos diciendo desde hace muchos años, la necesidad de que nos escuchemos todos. Así es que esto sucede aquí en ABC Radio, las 760 de AM, y agradecemos también a quienes nos retransmiten de manera diferida, como lo son el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, que está en esa bellísima región del país, también Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, así como en las frecuencias de La Pantera en la frontera norte, Radio Camargo, toda esta zona, y por supuesto también agradecemos a Radio Nueva República. Es una radio, esta última está por internet, ustedes saben, pero es una radio ciudadana. Eso es lo muy interesante, que la conforman grupos ciudadanos. Bueno, queridos amigos, gracias. Ingeniero Víctor Melara García, ingeniero civil, gracias, porque están en la Torre Tepeyac, en la bellísima Torre Tepeyac, apoyándonos para que técnicamente sea posible el abrazo mediático allá en ABC Radio, las 760 de AM, y a través de la red agradecemos a Jonathan Álvarez por su apoyo, pero sobre todo, queridos amigos, a ustedes por permitirnos compartir la vida con ustedes. En la mesa del día de hoy se integrará el maestro Rafael Barajas, @Fisgón_Monero. Después de la media arrancaremos escuchando los análisis del maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y antes que nadie con nuestra muy querida Ceci Tapia Solidaridad 1000, que nos indica qué dicen las redes, qué es lo que sucede, qué es lo que es importante, qué es lo que callan y qué es lo que dicen las redes, porque muchas veces lo que se calla es lo que a veces hay que darle seguimiento. Bueno, en este caso, queridos amigos, va a estar muy ligado lo que son los temas internacionales, con darnos cuenta con el tipo de grupos de interés que hay pues ya en el mundo, no solamente en nuestra amada patria. Nos vamos dando cuenta que son unas divisiones importantes en la visión, digamos, en el concepto que se tiene de los países. En este caso, algo que ha llamado mucho la atención y que realmente la reposición que ha tenido México con este gobierno a nivel internacional es sumamente importante. Vamos a hablar ahora sobre este posicionamiento de México, del presidente mexicano, en la cuestión del bloqueo contra Cuba, que insta a levantar el bloqueo contra Cuba, que si se le quiere apoyar a ese pueblo, sea a través precisamente de levantarles el bloqueo, más allá de otra cuestión que puede derivar en el intervencionismo, queridos amigos. Así es que no se despeguen de sus aparatos radioreceptores, porque esto nos da mucha visión en cuanto a intereses de energía, geoestrategia, que pueden existir. Por otra parte, también en redes están activos todos aquellos que están dando seguimiento a lo que va a acontecer el 1 de agosto, que es la consulta ciudadana, pero para eso y para más, escucharemos a la maestra Ceci Tapia Solidaridad 1000, directora de redes del Club de Periodistas de México, de Voces del Periodista, defensora de derechos humanos, directora de SEA Informa, además de que es una extraordinaria fiscalista. Adelante, Ceci, querida. Un momentito, queridos amigos. Adelante, Ceci. Claro que sí, querida Celeste. Muy buenas tardes, maestro Enrique, don Rodolfo Sánchez Mena. Pues aquí han pasado cosas muy interesantes. Las redes sociales desde el fin de semana estuvieron en un un hashtag, es elimina el bloqueo. Y con esto empieza hoy la mañanera, y lo comentamos porque el presidente de la República se manifiesta y dice: quien quiera verdaderamente mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano, sea de la ideología que sea, lo primero que tiene que hacer es exigir el levantamiento al bloqueo. Y con esto de repente empezaron
un movimiento muy interesante, inclusive el presidente Biden se manifiesta que no repriman al gobierno, etcétera, etcétera, pero no habla del bloqueo como todo el fin de semana que estuvo haciendo. En todos lados se elimina el bloqueo, sobre todo en los pueblos sudamericanos. Y bueno, todo esto es una situación que seguramente los maestros nos van a explicar con su amplio conocimiento, y algo que queremos nosotros comentar es esta situación de Cuba, que también lo dijo la Embajada de Rusia, y los comento porque son los que se han manifestado también Estados Unidos, como ya lo comenté, y habla que considera que es inaceptable la injerencia externa en los asuntos internos de un Estado soberano y cualquier otra acción destructiva que fomente la desestabilización de la situación en la isla. Es decir, estos países están a favor del no intervencionismo y no lo mismo que está pasando con, obviamente, Estados Unidos. Será una situación que se tiene que investigar y sobre todo me refiero a lo de las redes, porque pues ya empezaron a salir otras tendencias y será muy importante escuchar a los maestros. Pero bueno, dentro de la conferencia, y eso es algo muy importante porque tiene que ver con la libertad de expresión, resulta que se cuestionan en la mañanera, en las conferencias del presidente, se cuestiona el mensaje y el tuit de Artículo 19 México, una asociación de periodistas, sobre la situación de Cuba, y destaca que publican una foto falsa que corresponde a Egipto y no a La Habana. O sea, todo esto lo comentamos porque hay que recordar que la libertad de expresión no incluye ni la injuria ni el montaje. Y dentro de estos montajes también quiero comentarles, para que estemos al día de lo que sucedió. El día de hoy, a las 12:30, estuvo una conferencia de prensa en la cual la familia Vallarta, Sergio Cortés Vallarta, Mario Vallarta Cisneros, Eduardo Estrada Granados y Ricardo Estrada Granados, quienes fueron víctimas de el superpolicía en ese momento, Luis N., como así le han hecho llamar a Luis Cárdenas Palomino, en su calidad de titular División de Seguridad Regional de la Policía Federal de México, donde algunos medios han desestimado las acusaciones y han hablado de maltratos, pero no a tratos inhumanos y a la tortura. Dentro de esta conferencia se solicitó, y es muy importante porque se solicita la desaparición de las violaciones graves a derechos humanos, de la tortura, porque esto sí es algo muy, muy importante, no nada más para los Vallarta. Yo creo que aquí hay un libro que todos deberían de leer, El Teatro del Engaño, de Manuel Estil, que fue premiado por el Club de Periodistas de México, y todo esto para que las personas que a lo mejor no saben del caso sepan del montaje por el cual hoy muchos medios pues están intentando poner sus barbitas a remojar, porque el tema pues sí tiene que ver con comunicadores que en algún momento fueron cómplices de torturadores que estaban en pues la Procuración de Justicia. Y como lo dijo Arturo Saldívar, quien diga que la Procuración de Justicia en México no está fallando, está mintiendo. Y un tema, bueno, vamos un poquito más internacional, como hoy es el programa muy interesante. Resulta que se solicita en Argentina que se denuncie penalmente al expresidente Mauricio Macri porque él envió el armamento y municiones a Bolivia para reprimir y asesinar al pueblo boliviano durante el golpe de Estado contra Evo Morales. Yo creo que esto es parte muy interesante porque hablamos del no intervencionismo, y qué más podemos decir si no queremos que en el país y que en el mundo las personas estén viviendo de mentiras y de montajes, ya no solamente hablando de los periodismos, sino también de gobiernos con otros intereses. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Ceci, queridísima. Pues bueno, maestros entrañables, yo les pediría precisamente su planteamiento, su opinión sobre lo que acontece, sobre la lectura en que nos lleva todos estos, pues esas circunstancias, y sobre todo como debemos ver, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que usted nos pues comparte en sus reflexiones siempre interesantes sobre la cuestión geoestratégica que debemos de tener en cuenta y mirar más allá de nuestras fronteras en nuestros análisis. Adelante, maestro. Adelante, maestro Rodolfo Sánchez. Buenas tardes, Celeste. Bueno, pues el tema
de Cuba, pues salió, el domingo apareció en múltiples medios, todos con el mismo tono informativo de que había manifestaciones en diferentes puntos de Cuba, porque estas manifestaciones aludían los medios favorables a los intereses norteamericanos como manifestaciones en contra de la dictadura y del presidente Díaz-Canel. Entonces, necesitamos ver un poco a fondo qué es lo que está sucediendo en Cuba, en todo lo que no es ajeno al clima que está viviendo toda la región latinoamericana, nuestro país, después de la visita del jefe del Comando Norte, muy importante, que ya va a haber oportunidad de que lo platiquemos, y que vino a una sesión de trabajo en este contexto de la estrategia norteamericana para toda América Latina, las Antillas y el Caribe. En particular, bueno, pues hay una estrategia dirigida para México y otra dirigida en la situación que está viviendo los países cercanos a Rusia y a China, como son Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, etcétera. Y desde luego, también con relaciones diplomáticas y acuerdos de México y Venezuela. Entonces, ¿qué tiene que ver esta situación de Cuba con el asesinato del presidente haitiano? Pues desde luego puede hablar de dos procesos que se están dando de manera simultánea. Una amenaza, como es tradicional, la intervención norteamericana e inclusive de carácter militar, y otra como una forma de presión para llegar a acuerdos con Cuba. ¿Qué tipo de acuerdos? Recordemos que el gobierno del presidente Obama pues ya había dado pasos muy fuertes para negociar con el régimen cubano el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Y esto se interrumpió cuando el presidente Trump, apoyado por sus aliados cubanos en los servicios de inteligencia, dieron pasos atrás y agudizaron el bloqueo contra Cuba. Del resultado del bloqueo contra Cuba, con la pandemia, ¿sí?, se presentaron situaciones que toda la región hemos estado viviendo. ¿Sí? El problema de la ausencia, de falta de medicinas, el problema de limitantes de alimentos, en fin, todo esto que ya conocemos que ha estado viviendo México, pero que de manera particular se agudizó en Cuba, porque Cuba, buena parte de sus ingresos que recibe son los que provienen del turismo, las divisas que llegan del turismo y que a México no le han faltado pese a la pandemia, y que ha sido un puntal muy fuerte para la economía mexicana. Pues en Cuba estas divisas del turismo no llegaron tanto por la pandemia como por el bloqueo. Entonces, ¿cuál es la propuesta y qué es lo que estamos viendo en el fondo de esta situación que se vive en Cuba? Definitivamente un proyecto de negociación para el restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales de los Estados Unidos con el régimen cubano. Es decir, esta propuesta es para dar fin y dar salida a el embargo que tiene pues desde los inicios de la Revolución Cubana, y que ha sido sancionado y cuestionado por todos los países miembros de las Naciones Unidas. Una sola minoría apoya en los Estados Unidos, y esto pues le da un gran descrédito al gobierno actual de Biden, que quiere ir por esta vía establecer nuevos canales de negociación diplomática y para evitar
la confrontación. Entendemos que esto se debe seguir. Maestro querido, ¿le parece, sí, perdón, maestro, vamos a un corte y regresamos para seguirle escuchando? No tardamos, amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, y en donde estábamos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente, sobre esta visión geopolítica del proyecto de Biden, de dar una salida del presidente Joe Biden, de dar una salida al bloqueo mediante una negociación diplomática comercial con Cuba. Pero aquí vamos a darnos cuenta del papel que juegan los medios, que medios son responsables precisamente de la manera y de los caminos que deben de ser para negociar. Es muy importante el punto propuesto precisamente por el presidente de México, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pero aquí vamos viendo algo también que ha subrayado el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Los tiempos, cómo han cambiado precisamente y cómo se ha posicionado las fuerzas internacionales, ¿no? A partir de un fortalecimiento que se ve de un grupo de poder, obviamente el de la política, el de la economía, con una economía muy fuerte como es la China. Entonces los balances van cambiando por esta y muchas otras circunstancias. Maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena, lo seguimos escuchando. Adelante. Sí, Celeste, tiene toda la razón. Sí, la presencia creciente de China y de Rusia en el continente. Es el segundo socio comercial de América Latina. Y la propuesta china, como usted lo señala, sí, pues es sí, es casi, no se puede rechazar, como en el caso de Salvador, ya lo hemos platicado. Sí, ¿qué le ofrece China a una pequeña república como El Salvador, que su capacidad de negociación pues es reducida? Crece su capacidad de negociación frente a los Estados Unidos cuando recibe vacunas que no tienen chinas y reciben ingresos por la vía de compra de buenas partes de los productos que tiene una economía, pues muy limitada, como es Salvador. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Procurar que todo mundo tenga una salida, una posibilidad digna de vida y de una verdadera negociación, más que el ser una presión, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también la conciencia del mundo ha ido cambiando, y también las lecturas hacia medios que no han sido lo totalmente oportunos para dirigir sus intereses realmente sobre lo general, ¿no? Lo poblacional. En este caso es muy importante los giros que se están dando. Lo seguimos escuchando, maestro. Adelante. Pues es importante entonces, Celeste, entender la lección que nos da el coronavirus. ¿Qué papel ha jugado el coronavirus? Alejar, poner distancia de la amenaza nuclear. Hoy ya de pocos medios o pocas notas aparecen con la amenaza nuclear de una conflagración mundial que extermine a la humanidad. Aquí nadie se salvaría y pues los medios por la paz, por la negociación y los acuerdos, poco a poco van dando paso para que en el caso de Cuba se resuelva una situación de aislamiento criminal que ha padecido la bella isla, un país muy cercano a nosotros. Por eso el presidente López Obrador habla con cautela y prudencia, pero firmemente establece el camino, la ruta para llegar a un acuerdo en Cuba y alejar toda posibilidad de intervención en un pueblo que es soberano, en un gobierno perfectamente legitimado en sus últimas elecciones y que ha dado muestras, ¿sí?, contra lo que dice la propaganda de tener una vocación de colaboración internacional, o como son los médicos cubanos que están presentes en nuestro país, y que Voces del Periodista ha apoyado para que se les dé el Premio Nobel de la Paz por la contribución
de los médicos y de la medicina cubana a la salud del planeta, a pesar de ser un país muy pequeño, pero que con una energía y una vocación de cooperación internacional. Esa es la situación, Celeste. Vamos a hacer votos para que las negociaciones y los acuerdos se den en Cuba y pronto, ¿sí?, conforme se vaya recuperando, también tendremos nosotros vacunas cubanas, ya lo hemos comunicado, ¿sí?, vacunas que tienen toda la confiabilidad de las aportaciones científicas de Cuba para que también en el desarrollo de ciencia y tecnología nuestros países mejoren su relación. Exactamente, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, muy importante este tópico y ver este respeto y esta ayuda precisamente verdadera, esta ayuda verdadera de los pueblos. Recordemos que los bloqueos no han triunfado ni traen nada positivo y finalmente que cada país decida con quién negocia y con quién no. Es el caso, por ejemplo, de Siria y de otros países que han sido víctimas de bloqueo y pues quienes padecen todo esto son los pueblos y precisamente es criminal el bloqueo de medicamentos y de otros insumos. En este caso, la reflexión que usted nos trae sobre los efectos precisamente del COVID en estas circunstancias y las fortalezas que se ha visto de China, de Rusia, han cambiado el balance, digamos, para un equilibrio mayor. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Yo quiero agradecer la presencia en nuestros micrófonos del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Maestro querido, bienvenido, como siempre, este es su programa. Y yo le agradezco al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que además de ser directivo del Club de Periodistas de México y del jurado del certamen del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, pues también de la organización que se tiene de este intercambio académico con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas, de la cual es también directivo. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y si les parece, maestros de la mesa y amigos queridos radio y ciberescuchas, pues poder tener el análisis sobre la mesa en este contexto de la geoestrategia internacional para arribar en que veamos cómo todo está entrelazado en la parte también nacional. No podemos salirnos del contexto de nuestro análisis geoestratégico y en la parte interna, en la parte nacional. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, lo escuchamos. Adelante. Sí, licenciada Celeste, muy buenas tardes, maestro don Rodolfo, Ceci Tapia y por supuesto al maestro Barajas Monero. Y sí, efectivamente, pues estamos en una circunstancia muy especial en estos juegos de la geopolítica, de los grandes intereses que se mueven alrededor de ello y posterior a este hecho lamentable en la cual se asesina al presidente de Haití horas antes de que tomara algunas decisiones muy importantes, pues también vemos que se conjuga otro conflicto muy interesante por todo lo que lleva implícito en Sudáfrica y por supuesto lo que está pasando en Cuba, un país muy cercano a nuestro país, con identificación, con solidaridad histórica, en donde se ha afrontado con mucha dignidad la autodeterminación de los pueblos y que hoy pues hay que seguir con mucho detenimiento, sobre todo que eso no sirva para que escale lo que ha sido una protesta dominguera que se siente hacerse mucha política, no solo global, sino interna, ya que indiscutiblemente hay muchas manos que pueden estar interesadas en que este asunto se salga de control y que las manifestaciones y las respuestas institucionales del gobierno cubano pues puedan generar una escalada de violencia y de desestabilización que no sería bueno para nadie. Obviamente esto tendría un efecto geopolítico global en el sentido de que es una chuza que pegó en Haití y puede llevar un efecto dominó a Cuba y posteriormente a Venezuela, como ya se revirtió, había intentado revertir en Argentina con aquellas grandes vetas de gas y de petróleo que se tenían en Vaca Muerta.
en aquella región importantísima, y además no hay que olvidar que en esta región que colinda con la península de Yucatán, y en donde estuvo el efecto histórico de aquel aerolito llamado Chicxulub, pues obviamente existen grandes vetas de petróleo que están inexplotadas ante ese cerco económico, tecnológico al que se ha sometido y mundial al que se ha sometido a Cuba, y ante la nueva realidad geopolítica, la nueva administración que busca bajo ese criterio de América para los americanos, pero no para los norteamericanos, sino para todos los americanos. Esto obviamente señala y puede ser una ruta muy interesante que debemos analizar con todo lo histórico, económico, político, geopolítico, ante las circunstancias de que hoy se derivan con una administración completamente diferente a la que en su momento no tuvo intervencionismo, no hubo agitaciones y todas las demás situaciones que pudieran estarse presentando precisamente a partir de la nueva administración, y en donde, por supuesto, y hay que decirlo también en tiempo y forma, México ha adquirido o ha tomado un liderazgo muy importante que se había dejado suelto durante todo este régimen neoliberal. El respeto a la autodeterminación de los pueblos es hoy por hoy fundamental en este sentido, licenciada Celeste. Exactamente, maestro, y que no se nos olvide precisamente que se habla de negociaciones sobre esta parte del polígono, ¿no? Del hoyo de la Dona, esta parte que está, sí, la que le corresponde también a Cuba. Hay muchas cosas que no podemos disociar precisamente de nuestro análisis. El petróleo va para arriba, licenciada. Hay que observar que el petróleo está subiendo nuevamente el precio. Claro. Es mentira que las energías limpias estén desplazando a las energías fósiles. Hay grandes mantos, se está reactivando la economía en los estados y en los países que tienen petróleo. No hay que olvidar que en la geopolítica hay dos clases de países actualmente, los que tienen petróleo y los que no lo tienen, y dijo López Portillo, México lo tiene y por supuesto está en esta dinámica que estamos viviendo. Exactamente. Y no olvidemos, maestro querido, como por ahí a principios del 2000, por ahí del 2004 me parece, el señor Luis Telles creo que le recomendaba que se rematara Pemex porque ya estaba casi que en venta de garaje, había que ponerlo porque iba a bajar a $4 el precio del barril de petróleo. Y nos vamos dando cuenta, queridos amigos, de las cosas. El tiempo va posicionando las cosas y es importantísimo el papel de dignidad y sobre todo de concordia en que se traduce el actual gobierno mexicano para el bien de las naciones. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir aquí en Voces del Periodista en las 7:60 de AM de Organización Editorial Mexicana. Queridos amigos, vamos a tomar y a escuchar al maestro Rafael Barajas Durán, después del análisis del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, directivo del club, también parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, director de A Fuego Lento en el bellísimo Campeche, donde representa al Club de Periodistas de México. Maestro Rafael Barajas Durán, increíble comunicador, luchador social, maestro cartonista, arquitecto, ¿qué nos puede decir sobre esto que comentaban los maestros y sobre las declaraciones del señor presidente? Adelante. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Quiero recordar el viejo refrán que dice que en la adversidad se conoce a los amigos, y en el mismo sentido se puede decir que en la adversidad del otro se pone en evidencia la calidad ética de las personas y hasta de los gobiernos y los proyectos políticos. En diciembre del 2020, cuando el COVID golpeó a México con fuerza y estuvo a punto de rebasar la capacidad hospitalaria nacional, hay que recordar que Cuba mandó a 500 médicos a México para atender a los pacientes con coronavirus. Esto cuando no se sabía mucho del virus y cuando atender a estos pacientes implicaba grandes riesgos.
Y hay que recordar que antes, poco antes, Cuba había hecho lo mismo con Italia y que después lo hizo con otras naciones. Yo recuerdo que el gran académico Noam Chomsky, que es una de las mentes más brillantes del mundo hoy en día, declaró que ante la pandemia el único país que había demostrado un internacionalismo genuino había sido Cuba, que había estado siempre bajo la estrangulación económica por parte de los Estados Unidos. Y fíjate qué curioso, es decir, efectivamente en la adversidad del otro se pone en evidencia la calidad ética de las personas y de los gobiernos y los proyectos políticos. Hoy que la pandemia golpea a Cuba y agrava la situación de los habitantes de la isla, Washington, lejos de ayudar a aflojar las sanciones, lo que busca es sacar provecho político. Y para eso no tiene empacho en tratar de agravar toda la situación política, ¿no? Porque hay que recordar que Washington impulsa en todo el planeta las lógicas del libre mercado, pero utiliza su poder económico y militar y utiliza también a los grandes organismos financieros internacionales para imponer bloqueos económicos criminales a los países que no se pegan a sus mandatos. De este modo, Washington le ha impuesto sanciones económicas y embargos económicos a Cuba, Irán, Irak, Birmania, Bielorrusia, Siria, Libia, Líbano, el Congo, Venezuela y muchos otros países. Y hay que recordar que la hazaña de Estados Unidos contra Cuba ha sido verdaderamente enorme. Sobre la isla pasan 243 sanciones comerciales, de las cuales 90 fueron aplicadas por el gobierno de Donald Trump. Yo estoy convencido de que todo esto es un acto de lesa humanidad, es un crimen de lesa humanidad, este bloqueo, ¿no? Y el 23 de junio, en la ONU, el gobierno de México, junto con la mayoría de las naciones, votó por levantar esa sanción. Ya me parece que la postura que asumió hoy el presidente de México de solidaridad, de pedir que se elimine, que se termine el bloqueo contra Cuba, me parece de lo que me parece que es un acto humanista y me parece además que es exactamente lo que posee. Es decir, es increíble que Estados Unidos siga amenazando a todo el planeta con este tipo de sanciones, porque hoy es Cuba, hoy es Venezuela, mañana podemos ser nosotros y mañana puede ser cualquier otro país, y pues no es aceptable. Y es todo lo que yo quería decir. Muchas gracias. Gracias, maestro querido. Pues le agradecemos mucho su opinión y además de que sabemos que está ahorita con algunas cuestiones profesionales y que pues está aquí en los micrófonos de Voces del Periodista, maestro querido. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo que quiera usted agregar sobre estos comentarios, ampliar antes de irnos al corte, lo mismo a don Enrique Pastor Carranza. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante, maestro, no se escucha. Vamos a dar salida, Celeste, al tema de negociación en materia petrolera. Es muy importante identificar a el futuro embajador o ya designado en México, Ken Salazar, una gente muy vinculada a los intereses y a las negociaciones petroleras de los Estados Unidos, que viene de la mano con el secretario del Interior, que es el señor Mayorkas, Alejandro Mayorkas, de origen cubano, ¿sí? Judío cubano de familias muy ricas de Cuba. ¿Qué es lo que están haciendo este dueto, sí, negociador en materia de petróleo? Pues como dice bien nuestro compañero y experto en petróleo, pues que se trata de negociar las donas, la dona mexicana y la dona cubana. A la par que ya en Cuba
Y hay una transición en la materia comercial y financiera. Ya se abandonó el peso como moneda y ya se estableció el dólar como mecanismo, como moneda de cambio, de acuerdo y de negociación. Bueno, pues todo esto, ¿qué tiene que ver de lo que usted comentaba, Celeste, de Siria y de todo el Medio Oriente? Que los Estados Unidos ya se retiraron de la región, sí, abandonaron prácticamente en Siria, mantienen tropas en apoyo a todo lo que es la estrategia de los grupos islamistas fundamentalistas, pero en Afganistán salieron prácticamente como lo hicieron en Vietnam, ¿sí? A gran prisa, a gran velocidad, antes de que los atrapen y pierdan todos los equipos que ya tienen. Han dejado una cantidad de equipos. Se está replegando el imperio norteamericano, pero se está replegando y está fortaleciendo sus áreas estratégicas. La estrategia militar que se manejó después de las torres, el derrumbe de las torres a base de invasiones y ataques y de invasiones en los países que estaban supuestamente agresores de los Estados Unidos, es una estrategia que ya falló. Entonces la han reemplazado por estos mecanismos de imponer sanciones. México tiene algunas sanciones limitadas, pero las tiene. Y como, bueno, pues esas son, en lugar de agresiones armadas, se está demostrando que las sanciones de tipo económico son sanciones militares, pero por otra vía, ¿sí? Entonces causan graves perjuicios para los países y tarde o temprano las sanciones norteamericanas como un mecanismo de presión y de obtención a favor de sus intereses, esto tiene que terminar. La historia de la relación de México con Cuba es muy fuerte. Sí, hace buen tiempo, don José Rubén Romero fue nuestro embajador en Cuba, lo fue en Brasil, y en un gesto de gran dignidad renunció, sí, en Cuba a ser embajador por la situación de la dictadura, esa sí, dictadura impuesta por los Estados Unidos, sí, y se retiró y regresó a México, como lo habían hecho buena parte de los embajadores mexicanos que promovían la Revolución Mexicana en los países hermanos. Sí, una buena cantidad de escritores, de diplomáticos mexicanos, sí, vieron y acercaron a los pueblos. Por eso, hoy todavía nuestra política internacional goza de gran prestigio y va a tener una actividad muy recuperable en el futuro, como ya se está haciendo. Exactamente, maestro querido. Muchísimas gracias. Y yo quisiera nada más comentar que, por ejemplo, en lo que es la presencia de las Fuerzas Armadas en Siria, se supo que precisamente a quien competía sacar a Fuerzas Armadas no lo hizo, que incluso mintió al expresidente Trump. Esto fue una nota que dio la vuelta al mundo. Y, por ejemplo, ahorita hay grupos armados de una milicia separatista, las que se llaman o autodenominan Fuerzas Democráticas Sirias, que no son democráticas ni son sirias, están apadrinadas precisamente por esos intereses y desde Washington, y estos grupos están secuestrando a residentes en diferentes partes del país, entonces están presentes todavía ahí, pero es importantísimo esto que se comenta y sobre todo ya las lecturas que se tienen por el mundo de evidencias como esta y otras, y hay que ir por una solidaridad y por una vía pacífica en el mundo. Es muy importante esto. Vamos a ir a un corte, amigos, y vamos a regresar con el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, precisamente para su comentario y para seguir con esta mesa de trabajo. Queridos amigos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Escuchamos en el bloque anterior al maestro don Rafael Barajas Durán, @Monero, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena,
Y ahora pedimos al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien puso también un dedo importante sobre esta situación estratégica del hoyo de la dona, de las negociaciones y de las presiones, precisamente ya en el análisis de lo que muchos de nosotros no entendemos, pero que es fundamental en los puntos finos, querido maestro don Enrique, en la comunicación. Lo escuchamos con mucha atención sobre su lectura. Adelante. Sí, licenciada, es que es muy cierto lo que comentábamos fuera del aire, en el sentido de que va a ser muy importante la capacidad política que se tenga para no caer en el juego de provocación que genere inestabilidad, que genere confrontaciones en Cuba, las manos que están tratando de incendiar lo que han generado ellos, ese pasto seco de inconformidad, la injerencia que esto que se dio el domingo no puede ser fruto de la casualidad, es más, irrumpe en la actividad cotidiana en el país del Caribe y obviamente tiene una enorme cobertura en todo el mundo, ¿no? Generando la expectativa de que estamos ante la antesala a un movimiento que puede generar una represión gubernamental inhumana, y ahí están las manifestaciones ahorita en el Zócalo, de grupos que dicen que piden SOS para Cuba, pero aquí debe de prevalecer, aquí es donde verdaderamente tendríamos que ver hasta dónde hay una conciencia real y responsabilidad humana y política de los órganos internacionales como la ONU o los demás organismos, que no pueden estar sesgados en el momento en que ellos muestren o indiferencia o a cargarse hacia alguna parte esperando que se generen conflictos humanos, que se llegue al choque entre ciudadanos, pues para magnificar todo esto que tiene que ser necesaria y obligadamente una labor de profunda capacidad política, tanto del gobierno cubano como por supuesto de toda la comunidad internacional, porque pues el tema, insisto, que se da en Haití, lo que ya acaba de trascender en Sudáfrica, el inmediata cierre de fronteras con Dominicana, todo esto es una cadena de hechos que van generando precisamente una reacción, o pueden generar una reacción que tiene un plan B y un plan C, que no necesariamente va a ser para el bien de la comunidad que está supuestamente reclamando determinados aspectos en los que, por otra parte, como lo señalaba el maestro Barajas, como lo señala también el maestro don Rodolfo Sánchez Menas, ahí están los grandes avances científicos, a pesar de las grandes restricciones, ya hay una vacuna, ha habido apoyo de médicos en la pandemia. Nosotros en esta zona del sureste constantemente tenemos intercambios culturales, educativos y deportivos con Cuba, comerciales incluso, cómo olvidar esa convivencia que se tuvo durante muchos años en la época gloriosa del camarón, en donde los barcos camaroneros cubanos tenían en una zona de auxilio en esta región de la isla del Carmen y del puerto de Campeche. Por eso es muy importante estar muy atentos, seguir la información adecuada y no estar sujetos a estos maniqueos que definitivamente pues están fríamente calculados y que dependerá del manejo inadecuado de la información en a qué grado puede escalar esta arremetida hacia los intereses de Cuba y a lo que se busca someter ahora que hay una nueva oleada de reclamo energético petrolero. Ahí están los precios, ahí está la clave. Exactamente, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Y bueno, al parecer el contacto con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena se cortó. Ahorita procuraremos hacerlo de otra línea, pero mientras tanto vamos a escuchar a nuestra muy querida Ceci Tapia, Solidaridad Mil. Adelante, Ceci. Claro que sí, querida Celeste, maestros. Pues bueno, finalmente
platicar también que estos grupos que efectivamente están en el Zócalo realmente son grupos muy pequeños, no se ve, y algo que han dicho las redes sociales es cómo no hubo un grupo de Haití por el asunto del asesinato de su presidente. Es algo muy interesante. También comentan que ojalá no ven a ser de estos grupos de las casitas voladoras, sino que sea un grupo sustentable en apoyo, porque lo verdadero, y así también lo comentan en redes, es el bloqueo de la que ha sido víctima la isla durante tantísimos años. Eso es algo que han comentado. Y bueno, hablando un poquito de México, se cambia el secretario de gobierno de la Ciudad de México por Martí Batres, pues ya es oficial. Hay que saber por ahí dónde andará nuestro muy querido compañero también de fórmula, el maestro Suárez del Real, que ojalá pues le mandamos muchos saludos y estaremos pendientes de todo esto, querido maestro. Pues sí, efectivamente, Ceci querida, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, en todo esto que estamos viviendo en México y que nos vamos dando cuenta que de acuerdo a lo que nos comenta Ceci, pues al parecer son los mismos grupos, es lo que estamos viviendo a nivel internacional y lo subrayamos y hay que estar muy atentos. Circula también que incluso hay algún comentario por ahí que de las manifestaciones de algunos de los pocos personajes que están ahí en la explanada del Zócalo, pues hay gente que también ya han visto en otras marchas cuando ponían las carpas y todo esto, ¿no? Y ese tipo de plantones. Y bueno, finalmente son intereses o visiones diferentes. ¿Qué puede usted redundar sobre el tema? Y lo importante también de cambiar y de ir viendo una concertación en lo general, partir de puntos específicos, sustantivos, ajenos a la utilización de golpes por la espalda como son precisamente las mentiras. Adelante, maestro. Pues eso, precisamente cuando vemos esta cobertura que se da casi inmediata en el sentido de esta manifestación, que efectivamente no es numerosa, se ve hasta con pancartas ya elaboradas como que si esto tuviera, bueno, ni siquiera mancha la tinta, ¿no? Están ya previamente constituidas, pues nos pone nuevamente en el contexto de que si verdaderamente, como hoy la comunidad neoliberal mundial está muy preocupada en España con su visión colonialista, en los demás países europeos que tienen esa connotación en nuestra América, realmente tuvieran una profunda preocupación por lo que está pasando allá en Cuba, bueno, pues buscarían a través precisamente de los órganos internacionales terminar con el bloqueo y ya una vez terminado con el bloqueo, pues a permitir que el pueblo cubano por su propia decisión determine, como lo maneja la Carta de Derechos y Deberes Internacionales, qué tipo de gobierno y cómo quiere seguirse manejando. No olvidemos que la revolución triunfa sobre un régimen opresor, corruptor, degenerador de la sociedad cubana, que los mantenía arrinconados en el marco del vicio, de la falta de posibilidades de superación. Entonces, bueno, han pasado tantos años. Esto es heroico lo que ha hecho el pueblo cubano. Nadie puede cuestionar ese sentido. Y es inhumano la parte de toda la comunidad internacional cuando han pasado tantos años y se ha generado tanto abandono, cerrazón ante todas esas sanciones que verdaderamente en un mundo civilizado no debieran existir. Gracias, maestro don Enrique. Ya localizamos al maestro don Rodolfo, tuvimos un corte. Queridos amigos, estamos en vivo. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, su comentario de salida, si es tan amable. Si me permite, Celeste, nada más para No lo escuchamos, maestro, se va su sonido. A ver. Adelante.
Si me permite, Celeste, nada más enviar un mensaje de condolencia de Puerto de Veracruz a la muerte de mi primo Rubén Salas Mena. Hoy falleció, fue fundador de la Facultad de Deporte de la Universidad Veracruzana, una gente singular y que llevó a niños válidos a jugar un concurso de fútbol a Japón. Sí, fue una gente positiva y muy querida por todos nosotros. Saludo a toda la familia y un abrazo para todos. Todos nos unimos a la pena de usted, maestro, de la familia y también de el medio deportivo, porque el maestro precisamente fue un pionero en esta visión de apoyo a los deportistas con discapacidad y que lo hizo de manera estupenda. Ojalá en un programa posterior podamos ampliar más para rendirle un sencillo homenaje desde estos micrófonos, maestro. Abrazos, maestro don Rodolfo. Y por supuesto, gracias, maestro don Enrique Pastor Carranza. Gracias, Ceci Tapia Solidaridad. Mil gracias, maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero. Pero, y sobre todas las cosas, gracias a ustedes, queridos amigos. Escuchémonos todos, cuidémonos todos y recordemos que seguimos en momentos difíciles de precariedad en nuestra salud. Hay que cuidarnos mucho por esta pandemia, queridos amigos, a cuidarnos mucho, a alimentarnos sanamente, tomen mucha agua natural, consuman frutas y verduras. Les queremos mucho. Un abrazo y besos tronados. Hasta la próxima. Gracias.